Ok, estamos ya grabando. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que de pronto usted ya lo ha escuchado sobre la semana 70 de Daniel, ¿no? Y antes de que empiece en materia, quisiera preguntarle a alguien, ¿qué sabe usted sobre la semana 70 de Daniel? ¿Ha escuchado algo sobre eso? ¿De qué se trata? ¿Tiene alguna idea? ¿Algún voluntario? Solo uno, por favor. Sí, Amén. pastor. A Sí, ver, tengo una idea más o menos. hermana Evita. Bueno, las 70 semanas es que yo también estudié y a veces en la práctica es que uno hace al Al monje, maestro, no el sí, hábito. claro. Yo también estudié, cuando estaba en mi país, también tuve la oportunidad de servir al Señor en varias áreas. La semana 70 de Daniel, ya se han cumplido 69, falta una semana, que es la que Ujú. estamos nosotros por vivir, que es Muy la bien. semana de la gran tribulación, los 3 años y medio de paz, supuesta paz, y los 3 años y medio de la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. Y también, Ujú. pues, la persecución del anticristo y todo lo que habla el Apocalipsis. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, gracias, sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Uno Amén. más? Hermano Daniel. Sí. ¿Sí se me escucha? Sí, excelente, sí. Amén. Bueno, aportando también, como dijo la sierva, es un periodo de 7 años en el cual es la tribulación y la gran tribulación, donde se derramarán los 7 sellos, o sea, es lo que aprendí, los siete Ujú, sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, de manera progresiva, ujú, cada una en su tiempo, cada una en el lugar, incluido la caída de la estrella, Ajenjo, y bueno. Entonces, en todos esos 7 años se derrama los 7 juicios, todos los juicios, los 21 juicios de parte de Dios, ¿no? ya. Sellos y todo eso. Amén. Y pues lo que aprendí será luego del arrebatamiento, según la parte histórica. No, ya, muy bien. O sea, primero viene el arrebatamiento y después viene la semana 70 de Daniel. Muy bien. Según la tradición. Ajá, según una película que apareció en el año 2000, no sé si ustedes la vieron, se llama Dejados Atrás, no sé si usted vio esa Así película. es. No, ¿Y pero o dónde sea, es? así nos ¿Ah? enseñaron también, le digo, tanto en la congregación a la que yo pertenecí, del pastor Jorge Mariscal Bustamante, ¿Ya? y en el seminario, pues también nos dijeron que luego del arrebatamiento comenzaban la semana 70. Sí, ok, perfecto. Bueno, a mí también me lo enseñaron así, pero uno estudiando más y más y más y más la Biblia, ¿no? Como les decía en días pasados, ¿no? Miren, yo saqué mi licenciatura en un seminario fundamentalista. Saqué mi maestría en un seminario calvinista y obtuve mi doctorado en un seminario dispensacionalista. Ok, imagínense, ¿no? Este, pero yo lo que siempre digo, hermano querido, y a la luz de la palabra, ¿no? No hay eh, divisiones, simplemente lo que tenemos que escudriñar es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y con respecto a escatología, ya les he mencionado desde el principio, ¿no? Podemos de pronto diferir en ciertas cosas, pero nadie puede decir así, así exactamente va a ocurrir. Siempre digo yo, pudiera ser así. Lo único seguro que tenemos es que Cristo volverá y lo otro seguro es que nosotros tenemos que estar listos y ataviados como esa novia que ya está desposada esperando al novio. Amén. Así que bueno, tengo 15 puntos para compartir con el tema de la semana 70 de Daniel y permítanme compartirle un PowerPoint que es el que yo les puedo, se los voy a compartir también después, ¿no? La semana 70 de Daniel, ¿no? ¿Qué tanto a veces? Pero es muy importante recalcar sobre las diferentes posturas escatológicas que ya hemos venido estudiando. Entonces ya vimos que el postmilenarismo ya prácticamente tiene casi no tiene adeptos.
personas que se acojan a esta postura, ¿no? Porque como ellos afirmaban, el mundo será cada vez más cristiano. Como les dije anteriormente cuando tocamos estos puntos, esta postura apareció por los años 1890, por ahí, cuando se puede decir que fue el boom de las misiones, ¿no? Se estaban expandiendo las misiones que empezó con el hermano Guillermo Carey en Inglaterra, hacia la India, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Pero hoy en día vemos que el mundo es menos cristiano cada día y además, como usted ve a la luz de las noticias que aparecen muy esporádicas, pero si usted quiere ver más sobre asuntos de la persecución hacia nuestros hermanos, hay una página muy buena que se llama Open Doors, puertasabiertas.com en español, puertasabiertas.com. Open Doors es .com en inglés, ¿ok? Entonces ahí vemos la cantidad de hermanos que son perseguidos en la actualidad. Muy bien, la segunda postura que vimos fue la postura amilenarista, que es similar al postmilenarismo, ¿no? Pero ellos no dicen que el mundo será cada vez más cristiano. Simplemente nuestros hermanos amilenaristas afirman de que no hay un milenio literal, físico, tangible, y que la venida de Cristo va a ser única y final, ¿no? Y ahí va a suceder todos los eventos que, que se esperan, la resurrección de los muertos, de los justos, el juicio final, la creación de cielos nuevos y tierra nueva y directo a la eternidad, ¿ok? Entonces, para ellos, el milenio es ahora, ¿no? Estamos viviendo el milenio. Entonces, en esa postura, entonces no entra ahí la enseñanza o la posición de la semana 70 de Daniel, ¿ok? Y la siguiente postura es la milenarista, ¿no? O premilenarismo también se llama, ¿no? O sea, los que creen en un milenio físico, literal, tangible, visible, teocrático, monárquico de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, si los que bueno, yo soy milenarista, yo creo en el milenio literal, ¿ok? Les decía, tengo un gran consiervo por 23 años, ¿no? Él es amilenarismo y nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces, y si nosotros nos apegamos a la doctrina del milenio o a la posición milenarista, perdón, entonces tenemos que incluir otros aspectos u otros eventos como la semana 70 de Daniel. Entonces, he tratado de hacer los estudios en la posibilidad de la secuencia de los eventos como se podrían realizar, ¿ok? Entonces, primeramente, pues voy a hablar por eso de la semana 70 de Daniel antes del arrebatamiento o de los otros eventos o personajes que van a aparecer en esta semana 70. Así que vamos a ver entonces sobre el milenio, ¿ok? Perdón, sobre la semana 70 de Daniel. Entonces, el primer punto, el libro de Daniel nos habla de la profecía de que habrá 70 semanas hasta que se termine la prevaricación, el pecado, la iniquidad y que venga prácticamente el gobierno milenial de Cristo, donde dominará la justicia. Leamos el pasaje, por favor, Daniel 9, 24 al 27. Y lo que dice, y muy atento, recuerde lo que siempre le he dicho, cuando leamos la Biblia, trasládese en el tiempo, ¿no? A vivir, imagínese el tiempo políticamente, geográficamente, económicamente, socialmente, religiosamente, entre comillas, o espiritualmente, ¿no? ¿Cómo está la nación? ¿Ok? Daniel está cautivo, ¿no? Fue llevado cautivo de niño, ya Daniel es un anciano, tal vez 90 años, un poco más, ¿no? Y recibe esta visión. ¿No? Él se quedó sirviendo en el gobierno, en el imperio babilónico y luego en el imperio medo-persa, como lo vemos en capítulo 7, si no me falla la memoria, con Darío, ¿no? Darío el Medo.
Entonces, mire lo que dice en Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, 70 semanas, ahí la palabra en hebreo es Shavuot, ¿no? ¿Qué significa semanas? No son semanas literales de 7 días, son semanas de 7 años. Entonces, 70 semanas por 7 años vendrían a ser 490 años. Escuche bien, si la tomamos literalmente, ¿ok? Y ojo, y esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano, y miren lo que dice el versículo 25. El ángel Gabriel le dice claramente a Daniel desde cuándo va a empezar a contarse esas 70 semanas. Dice el versículo 25, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 más 62 son 69. ¿Ok? Entonces, a la semana 69 cumplida aparecerá el Mesías príncipe. Y dice a continuación, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue en las primeras 7 semanas, en los 49 años, ¿no? En que se reconstruyeron los muros y la ciudad en tiempos angustiosos. Usted puede ver eso en el libro de Esdras y Nehemías, cómo los enemigos hicieron para la obra, todo eso, ¿ok? Y mira el versículo 26. Y mucha atención con el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, de las 7 y las 62, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ojo ahí, después de las 69 semanas, se le quita la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las 69 semanas se cumplen antes de su crucifixión. Algunos dicen en su nacimiento, otros dicen al inicio de su ministerio, otros dicen que las 69 semanas se cumplieron exactamente el día que él entró a Jerusalén montado en el burro. No podemos afirmar con seguridad el día exacto en que se cumplió. Pero lo cierto es que se cumplió, que vino el Mesías y después de las 69 semanas, no nos dice cuántos días después, ¿no? O meses o un año, 2 años, se le quitará la vida al Mesías. Y mire lo que dice a continuación, mas no por sí. O sea, no se la va a quitar por él mismo, ni por nadie más, sino que mire lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿cuál es ese pueblo de ese príncipe que vino, le quitó la vida al Mesías y destruyó el templo, ¿no? Y el santuario. ¿Cuál fue ese pueblo o ese imperio? Un voluntario. Roma. Roma, correcto, exactamente. ¿No? Y ojo, miren lo que dice, después de las 69 semanas, no solo se le va a quitar la vida al Mesías, sino que va a destruir la ciudad y el santuario. Hermano, de acuerdo a la tradición, nuestro amo y Salvador Jesucristo fue crucificado en el año 33, supuestamente de su nacimiento. ¿Ok? ¿Y cuándo fue destruido la ciudad y el santuario? ¿Alguien lo En sabe? el año 70. En el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, que luego fue emperador o César, fue que destruyó la ciudad. Ahora, si usted tira números, vamos a usar un poco de matemática, del año 33 al año 70, ¿cuántos años pasaron? 37 37. años. Si dividimos 37 años, ¿ok? Para 7, que son el número de semanas, ¿ok? ¿Cuántas semanas serían? ¿Cuántas semanas ya habían pasado? 37 para 7,
6 semanas y algo, 6 por 6, 36. Entonces, si fueran las semanas de corrido, 69 más 6, 75, ya se pasó. Entonces, algo no cuadra aquí. Porque aquí dice claramente, ¿no? Y todavía dice, falta al final del versículo 26, dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa eso? Que la destrucción de Jerusalén no solo fue en el año 70, ahí empezó. ¿Ok? En el año 70 solo fue la ciudad destruida y el santuario y se expulsó a los judíos de Jerusalén, solo de Jerusalén. Y en esa fecha, amado hermano, los romanos estaban hasta la coronilla, como decimos los ecuatorianos de los judíos, ¿no? Porque los judíos en las rebeliones que ya venían años antes del 70 por el 63, ya comenzaron a haber muchas rebeliones y muchas revueltas y, y los judíos acabaron con más de una legión de soldados romanos. Por eso los soldados romanos destruyeron todo el santuario. Tito no quería destruir el templo porque era una obra monumental. Todos los extranjeros, aún los romanos, admiraban la estructura del templo. Vemos a los mismos apóstoles que dijeron al Señor Jesucristo, mira todas estas columnas, ¿no? Estaban orgullosos, era el orgullo de Israel el templo. Era hermosísimo, ¿ok? Pero los soldados, en venganza de que los judíos habían matado a muchos soldados romanos, destruyeron todo, incendiaron el templo y sacaron todo el oro, ¿ok? Pero los judíos fueron expulsados solo de Jerusalén. Y los romanos en venganza cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelo Capitolina. Eso es historia. ¿Ok? Ahora, las revueltas continuaron. Y la última revuelta fue en el año 135 después de Cristo, a cargo del judío Bar Kokhba, que muchos judíos creían que era el Mesías. Recuerde que rechazaron a nuestro amo y Salvador Jesucristo porque querían un Mesías tipo Moisés, político, que los libre de los enemigos, como hasta el día de hoy. Es lo que esperan los judíos. Por eso no aceptan a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, la última revuelta, pues hasta el fin de la guerra será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, es hasta el año 135, la última revuelta. Entonces, ahí son aplastados los judíos y ahí comienza lo que se conoce como la diáspora o la expulsión de todos los judíos de Israel. Entonces, ahí sí fueron expulsados de Israel. Entonces, y en venganza, los romanos le cambian el nombre a Israel por lo que conocemos en la actualidad, Palestina. ¿Ok? Porque Palestina en latín viene de los filisteos, que eran los enemigos acérrimos de Israel. ¿Ok? Así que en la Biblia usted no va a encontrar la palabra Palestina. Siempre es la tierra de Canaán o la tierra de Israel. ¿Ok? Así que Palestina es un nombre ya en el segundo siglo que le dan a esa tierra. ¿Estamos? Entonces, y ojo, versículo 27, y por otra semana. Entonces, ese y no dice a continuación, no hay seguimiento como las 69 semanas, no son seguidas. Se ve entonces, ese día se ve que hay un espacio de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Ahora, ojo en lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermanos, ¿quién va a confirmar el pacto con muchos? Satanás, el anticristo, el A falso profeta. ver, a ver, me ha dado 3 personajes. A ver, el que va a aparecer el anticristo, Muy bien. ¿Y cómo sabes que es el anticristo? porque
Ahí claramente dice que él va, es lo que está esperando, es lo que está esperando Israel, su Mesías. Ellos todavía esperan a Mesías, Sí, oh sí, claro, ellos, como se lo dice un momento, ellos esperan a un Mesías libertador. Ahora, hermano, ¿de dónde va a venir ese sujeto llamado el anticristo? hay muchas hipótesis, hermano, o Oh, muchas referencias. Unos dicen que para que el pueblo de Israel les pueda aceptar, tiene que ser judío. ¿ya? Otros dicen que puede que salga de Irán, de los árabes. Pero ¿qué O nos sea, dice la Biblia? Vamos, aquí lo dice. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿De quién está hablando el versículo 27? Vamos, escarben, como yo le digo a mis hermanos, escarben. es lo que el Ujú. mundo está esperando, alguien que les dé la solución, Sí, el que traiga la anticristo. solución, sí, que traiga el Sí. anticristo, el falso Pero mi Mesías. pregunta es, ¿de dónde es el anticristo? Le dije que hay muchas hipótesis Sí, que hay muchas el hipótesis, puede anticristo. ser judío, yo le digo que no es judío, Mm, tampoco es árabe. Aquí el pasaje me dice el pasaje de dónde viene. El versículo 26 es la clave. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál fue el De Roma. príncipe? De Roma, correcto, del imperio romano. El anticristo vendrá del imperio romano. Pero pastor, un momento, ya no existe el imperio romano. Un momentito. ¿El imperio romano fue conquistado por otro imperio? Pregunto. Recuerden en los imperios que afectaron a Israel, en la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2, todos esos imperios fueron conquistados por otros. Babilonia fue conquistado por los medo-persas fueron conquistados por los griegos, el gran Alejandro el Grande, y los griegos fueron conquistados por Roma, que fue el imperio que duró muchísimos siglos. Ahora, Los 10 dedos de los pies es la mezcla de barro con hierro, o sea, una correcto, alianza a nivel correcto, mundial que no va a permanecer porque el hierro jamás se puede fusionar con el barro, pero igual, o correcto. sea, se ve una alianza de naciones. ¿Sería la ¿Ah? palabra? ¿Sería lo correcto? ¿Mm? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos solamente al anticristo, ¿ok? Como le digo, vamos a ir despacito y vamos a ir estudiando evento por evento o personaje por personaje. Vamos a ver un estudio que solo vamos a estudiar del anticristo. Vamos a ver otro estudio que solo vamos a estudiar del falso profeta. Amén. Para ir aprendiendo más detalladamente, ¿sí? Entonces, el anticristo vendrá del imperio romano, ¿ok? Entonces, en la actualidad, ¿cuál es el imperio romano? ¿Alguien tiene idea? Recuerde que el mm. imperio romano, amados hermanos, no fue conquistado por otro imperio. El imperio romano se fue, podemos decirlo, desintegrándose o más bien convirtiéndose en repúblicas. Y Al, actualmente, prin- al ¿ah? principio se dividió en dos. Sí, al principio en dos, el de Oriente y el de Occidente, el de Oriente con capital en Constantinopla, la actual Istambul, y en Occidente Roma, ¿ok? De hecho, todavía Bueno, en mi la opinión, iglesia, ajá, Fernandito. sí, en mi opinión, pues, el Imperio Romano representaba la fuerza, ¿no? Ujú. El Imperio Griego representaba el conocimiento. En este caso, como estaba mencionando acá, este príncipe vendría, pues, de quien gobierna en cuanto al poderío, a la fuerza. Bueno, y si nos ponemos en este contexto, pues, podemos ver Estados Unidos, quizá China, eh, Ajá. Ahora, tú dijiste algo ahorita, Fernandito, ujú, y recuerde, hay que ver un poco de historia, ¿no? Se fue transformando en repúblicas y lo que es de Occidente, ¿no? Y después lo que tenemos ahora es la Unión Europea. Y yo les también. hago una pregunta a ustedes, amados hermanos. América, ¿qué rol tiene América?
¿A dónde pertenece América? América Occidente. pertenece estamos en Occidente, pues, ¿no? Y forma parte también de lo que es la ONU y Y pensé que ibas a dar en el clavo, Fernandito. ¿Forma parte de o formaba parte de el Imperio Romano? Porque recuerda, amado hermano, ¿quiénes nos conquistaron? Los ¿Españoles? españoles. listo, los españoles, ¿A qué ya, imperio pertenecía España? A Roma. romanos, Los portugueses, a Roma. Los franceses, a Roma. Los ingleses, a Roma. América es parte del Imperio Romano. Y ahí pudiera ser que ese príncipe que ha de venir es el presidente del país que mencionó Fernando. No lo digo porque después me pueden cancelar aquí en YouTube. Ustedes lo saben. Pudiera ser. Después vamos a hablar eso cuando hablemos sobre ese personaje. ¿Ok? Entonces, pero es muy importante entender que dice que confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, como correctamente dijo mi hermana Eva y mi hermano Daniel, son 2 periodos de 3 años y medio cada uno, ¿ok? Entonces, según se cree, los 3 años y medio primeros son de aparente paz y prosperidad mundial, ¿ok? Pero mira lo que se confirmará el pacto con muchos. Que cuando veamos al personaje vamos a ver al que acabo de decirles que ha hecho pacto con muchos y estamos esperando un pacto final. Y si ese pacto final se logra, miren lo que dice a continuación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué implica eso, hermano querido? ¿En dónde se dan los sacrificios y la ofrenda? En el templo. Correcto, en el templo. Entonces, ¿cuál es la implicación? El templo tiene que ser construido. Tenemos un estudio solamente sobre la construcción del tercer templo. Déjenme ver, no sé si es el siguiente el tema. Se los digo un momento, ¿ok? Entonces, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, hasta que Cristo venga al final de la semana 70, en su segunda venida, batalla de Armagedón, y ya ustedes saben el resto. Vamos a ir hablando, como digo, tema por tema. ¿Ok? Vamos a ir avanzando al siguiente punto. Número 2. Entonces, vemos ahí, Shavuot es semana. ¿Ok? Cada semana, o Shavuot en hebreo, es un periodo de 7 años. Si son 70 semanas, entonces tenemos que son 490 años. 70%, 490. Eso corresponde, mire lo que dice Levítico 25:8. De ahí viene esa expresión, Levítico 25:8. Dice así, y contará 7 semanas de año. Ahí 7 semanas de año. En hebreo es una sola palabra, Shavuot. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Y el versículo 10, y santificaréis el año 50, el año del jubileo, cada 50 años. ¿Ok? Cada 50 años era el año del jubileo. Estamos. Pero eran 7 semanas de años. Y el siguiente año era el jubileo. ¿Ok? Número 3. Ay, Entonces, vamos a ver no lo tiene. desde que se dio la orden, según se cree, como dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces la orden fue dada, según se cree, por decreto de Artajerjes, aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces he hecho este mapa sobre la posibilidad de las fechas, ¿ok?
La orden de restaurar entonces fue en 444 a.C. La restauración duró 7 semanas, 49 años, en tiempos angustiosos, como lo vemos en Nehemías 1 del 5 al 9, ¿no? Y lo que nos dice Daniel 9:25, ¿ok? No sé si es necesario leer Nehemías 1 del 5 al 9 para ganar tiempo, o lo dejamos ahí que ustedes lo lean después. Y dije, te Nehemías. ruego, si Dios los cielos, entonces vemos cómo Nehemías oyó de los cautivos de Jerusalén, que la ciudad estaba en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, ya habían pasado años, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí es que se da la orden por el rey Artajerjes, ¿no? Entonces pasaron 49 años. Y el versículo 25 dice claramente, y después de eso se suman 62 semanas y aparece el Mesías, ¿no? No sabemos como le digo, si coincide con su nacimiento, con el inicio de su ministerio o la entrada a Jerusalén el día 10 del mes de Abib del año que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, después de la restauración de Jerusalén se suman 62 semanas, es decir, 434 años. Sumando así 69 semanas, o sea, 483 años, donde aparece el Mesías príncipe, como vemos en Daniel 9:25. Entonces, usted ve ahí claramente 483 menos 444 son 39 años, que supuestamente en el año 39 debió haber aparecido nuestro Señor. ¿Y cómo es eso, pastor? Pero si supuestamente el Señor murió en el año 33, ¿me hago entender? Sería, si sumamos las 69 semanas, son 483 años. Y si le restamos a 444, sería en el año 39. Pero según se cree, Jesús murió en el 33. Vuelvo y le repito, hermano, Dionisio el Exiguo, que calculó la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que fue en el siglo VI, por ahí, o en el siglo IV, soy un poco malo para recordar fechas, no tenía tantos elementos como tenemos ahora, ¿no? Y según se cree, Jesús no nació en el año 0, sino que según se cree, nació del año 4 al 8 antes de Cristo. ¿Cuál es la referencia a eso? Son los famosos censos de Cirinio o Quirinio, como vemos en el libro de Lucas. Y según se cree, bueno, no según, según la historia, Cirinio o Quirinio hacía censo cada 14 años. Entonces, hay un censo que data por el año 8 después de Cristo. Entonces, si lo hacía cada 14 años, entonces si le restamos 8 menos 14, sería en el año 6 antes de Cristo que Jesús nació. ¿Me hago entender? Entonces ahí sí coincide con los 33 años que el Señor murió terrenalmente. ¿Ok? No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Está claro? No, no está claro, hermana Evita. Ok, Lo que pasa es que, bueno, en años casi uno no puede decir exactamente la fecha concreta, ¿no? correcto. Por eso yo siempre le he Concreta, dicho, porque es un acercamiento, porque diferentes actores le dan diferentes fechas. sí, Y con esto de fecha, el tema está bueno, sino que a veces en la fecha uno como que se enreda. sí, Sí, exacto. Yo llegué a la conclusión. Nadie sabe realmente en qué fecha estamos, solamente tenemos una referencia y nos basamos sí, en esa referencia. De hecho, en mi canal de YouTube yo tengo un video que se llama Panorama de los Calendarios y ahí expongo con manzanitas y peritas, como dicen mis hermanos acá, ¿no? Detalladamente, porque cada pueblo en el mundo tenía su propio calendario, ¿ok? Entonces nosotros nos impusieron el calendario gregoriano porque fuimos conquistados por España,
que España usaba el calendario juliano, ¿ok? Y el calendario gregoriano es una modificación del calendario juliano que viene de Roma, ¿ok? Pero ya se ha determinado que no es exacto, ¿ok? Simplemente tenemos una referencia y se lo usa el calendario gregoriano desde hace un siglo para atrás aproximadamente por cuestión de la globalización y del comercio mundial, ¿ok? Pero vuelvo y repito, los años es lo de menos, exactamente. Lo que importa es que el Señor apareció después de la semana 69, fue crucificado. Eso sí, como dice la Biblia, ¿ok? Vamos al punto número 5. Después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, como ya lo leímos, ¿ok? Se destruirá Jerusalén y el templo y las devastaciones. Desde la muerte de Cristo, el año 33, que nos regimos el calendario que tenemos, hasta la devastación de Jerusalén y expulsión de los judíos en el año 135, como les mencioné hace un momento, han pasado más de 14 semanas de años, 102 años aproximadamente. Entonces, como les decía, ¿no? Punto número 6, por lo tanto, existe un periodo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70, las cuales no son consecutivas e inmediatas. Porque dice y por otra semana, donde denota que no hay continuidad, que ya acabamos de leer Daniel 9:27a, y por otra semana. ¿Estamos? Número 7. De las 70 semanas se han cumplido 69 de ellas, faltando una semana profética por cumplirse, que corresponde a lo que llamamos la semana 70 de Daniel, que son 7 años. La misma que está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. ¿Ok? Mire lo que dice Daniel 7:25. Daniel 7:25, ¿no? Habla de el futuro anticristo. Y mire lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, no va a cambiar, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Entiende esa expresión, mi amado hermano? ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? 1 año, 2 años, 3 años y medio año, 3 años y medio. Exactamente, ¿sí ve? Ahí está expresado en función de tiempos. Ahora, venga conmigo al 9:27. Dice a la mitad de la semana. ¿Sí ve? Entonces, si es la mitad de la semana, de 7 años, ¿cuánto es? 3 años y medio. Ahora, venga a 12, Daniel 12:7. Mire lo que dice. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nuevamente vemos ahí que está expresado en función de tiempos. Ahora, veamos lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis 11:2. Si no me falla la memoria, es cuando los 2 testigos de Dios van a venir a profetizar sobre la tierra. Apocalipsis 11:2. Voy a leer desde el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está, en función de meses ahora, ¿ok? Ahora, y mire el versículo 3, ¿ok? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 3 años y medio Ahí, igual. si ve, ahora está en función de días. Días, ¿sí? Entonces, añádanle al 11:2, póngale coma 3, error de la secretaria, ¿sí? Es 11:2 y 3.
¿Se dan cuenta? Ahí está ¿Dónde? expresado en días. ¿Estamos? Sus dos testigos. Ahora, vamos a capítulo 12, versículos 6 y 14. Miren lo que dice. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. La mujer en este caso representa a Israel. ¿Ok? Va a ser perseguido también. ¿Ok? Por el anticristo. Y en el versículo 14, mira lo que dice. Por un tiempo y tiempos, perdón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, algunos creen que es Israel, a otros creen que es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, entendiéndolo bien, como dice Pablo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Israel de Dios, somos nosotros la iglesia. ¿Ok? Como dice Pablo, el Israel de Dios. ¿Estamos? Entonces, pero el segundo periodo es el de persecución y sufrimiento como nunca hubo en toda la tierra, la gran tribulación. Como ya lo leímos en Daniel 9, 27b. Y mira lo que dice Daniel 12 del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Entendió? No todo el que dice ser israelita va a ser salvo. Los que se hallen escritos en el libro, ¿ok? Los que reconozcan a Cristo Jesús como su Mesías. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá. Hermano, ¿usted sabe en este momento cuántos millones de personas están volando en aviones? En este día, ¿cuántos millones de personas han volado en todo el mundo? ¿Ok? El número 8. La higuera, permítame. La Biblia nos advierte que habrá señales que antecederán a la semana 70 de Daniel, como ya lo leímos en Daniel 12 del 1 al 4. ¿Ok? El Señor ya habíamos visto, creo que fue en el primer estudio que tuvimos, sobre las señales que el Señor dio allí en el Monte de los Olivos a sus discípulos en Mateo 24. Vamos a leer el versículo 32 al 35, que dice así. Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Escuche bien, amado hermano. Así también ustedes, cuando ustedes vean todas estas cosas que están sucediendo, conoced, hermano, conoced está en imperativo. El cristiano tiene que estar como atalaya, pilas. El cristiano tiene que estar como las vírgenes con las lámparas encendidas, llenas de aceite. ¿Sí? Conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará. Marcos 13, 28 al 29. El Señor nos dice nuevamente, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Literalmente. Y lo mismo también en Lucas 21, 24. Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Escúcheme bien esta frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano, estamos llegando al final del tiempo de los gentiles, al final del gobierno del ser humano. ¿Ok? Ahora, de la parábola, ¿qué podemos aprender? ¿No? De la parábola tenemos, miren, ¿sí ven esa ilustración, esa foto? ¿A quién representa la higuera, hermano? Bíblicamente hablando. Israel. Israel. Casi 2000 años de diáspora o de dispersión o de exilio. Pero esa foto es tomada del día de declaración de la independencia. El que está puesto en pie fue David Ben Gurion, que fue el que proclamó el estado el nuevo estado de Israel el 14 de mayo de 1948. 48. ¿Ok? De la higuera aprended la parábola. ¿Ok? La higuera es un símbolo tipo de Israel. Entonces surgió como nación en 1948, cumpliéndose la profecía de Isaías, 66:8, que dice así. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y también la profecía de Ezequiel 39, del 27. Aquí lo tenemos. El 27 al 29. Ezequiel 39, 27 al 29 dice así. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ello ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ahí está. Se cumplió la profecía, 14 de mayo de 1948. Vamos, ¿ok? Los ojos del mundo puestos en Israel. Multitud de solución a sus conflictos y su paz. Y miren, desde el día que se estableció, no ha tenido paz, ha tenido guerras. Después tuvo la famosa guerra de los 6 días. No sé si usted escuchó sobre eso. En donde Jordania, Siria, Egipto y el Líbano atacaron conjuntamente. Y milagrosamente Israel los venció. Y no solamente que los venció, Israel tomó la mal llamada península de el Sinaí. Eso es historia, investíguenlo. Y al poco tiempo de que ya firmaron la paz, que terminó la guerra, Israel devolvió la península de Sinaí, porque Israel sabe y entiende y entendió que ese pedazo de tierra que yo le llamo el diente de tiburón, porque se parece a un diente de tiburón, siempre le ha pertenecido a Egipto. Lo curioso fue, como decía un soldado israelí que ya está anciano, no sé si todavía vive, que los israelitas en la guerra de los 6 días tomaron la explanada del templo. Se apropiaron de la explanada del templo. Y este soldado, que es uno de los fundadores actualmente del Instituto del Templo, cuando vayamos a hablar sobre la construcción del templo, se los voy a presentar. ¿Ok? Él decía, yo esperaba que vengan tractores y bulldozers para que destruyan la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Pero han pasado más de 50 años y todavía estas estructuras están aquí en pie. ¿Ok? Porque no era el tiempo de Dios. ¿Ok? Número 10. Ya leímos que la ciencia se aumentará. Dice en Daniel 12:4, ¿no? Ahí están las señales, hermano. Miren, ¿hace cuánto tiempo andábamos así? ¿Cómo se Unos llama? 60 años. ¿Ah? Carrozas.
Carrozas, ¿no? Todavía hay Sí, pueblos que andan en carrozas, ¿no, verdad? ¿Sí? Miren, hemos pasado de la carroza a eso. a eso en menos de 100 años. La clonación, a saber si no están clonando ya seres humanos. ¿Ah? Trasplantes de corazón, hermano. Imagínense. ¿Ah? Cómo la ciencia se ha aumentado en gran manera. El 25 de agosto a mí me van a hacer un trasplante, ¿cómo es? Un reemplazo de rodillas. Ahora, En otro, hermano ¿mande? pastor, disculpe que le interrumpa. Ya hay robot en medio nuestro. Así es. Hay ¿Mm? robots. Exacto. Aquí En en la Estados Unidos, medicina. escúchenme bien, creo que en el estado de Texas hay un McDonald's en donde usted no ve un ser humano que lo atiende, todo es robotizado. Imagínense, hermano, en menos de 100 años, cómo hemos pasado, hermanos queridos, de el telegrama a los celulares. Ujú. Imagínense, hermano, yo cuando vine por segunda vez a este país, vine a vivir a los 22 años, ¿no? Yo tenía que llamar a Ecuador y ¿cuánto costaba una llamada internacional? Carísimo. Era un ojo de la cara. Ujú. Yo trabajaba para el teléfono, hermanos. Y ahora díganmelo. ¿Ah? Hasta nos podemos ver como usted ahorita, mire, gratis. Bueno, yo pago mi suscripción de esta plataforma Zoom, pero tengo ilimitado. Mire, podemos vernos al instante a miles de kilómetros. ¿Se da cuenta la tecnología, hermanos queridos? ¿Ah? ¿Qué más podemos esperar? ¿Ok? Miren, robots a Marte. Así que pues, la ciencia, amados hermanos, se aumentará en extremo. Daniel 12:4. En el último siglo hemos pasado de a las carrozas a caballo a los viajes espaciales. Grandes Los inventos y drones trasplantes. Los drones, que exactamente. matan Ajá. tienen Hermanos, armamento. usted ve a los israelitas. El otro día, bueno, no el otro día, hace unos meses atrás, hermano, me quedé espantado. Han inventado unos drones pequeñitos del tamaño de la palma de mi mano y que tienen un explosivo y van directo a matar a la persona que le reconocen visualmente. Sí, Imagínense la tecnología. ¡Boom! Lo matan. Por eso dice, no sé, esté atento a las noticias en Israel. Dice, Israel mató a fulano, el líder de ni sé qué, de Hezbollah o de Hamas. Así los matan. ¿Se dan cuenta? Entonces, en menos de 100 años hemos pasado las carrozas a caballos, a los viajes espaciales, grandes inventos y trasplantes de órganos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. 11. En lo militar, miren, en lo militar, hemos pasado de los rifles a pequeñas armas de destrucción masiva. Los pero aún falta drones, más. Aún ¿ah? falta más, pastor. Aún ¿Aún falta falta? más. ¿Te Falta más. crees? Bueno, Sí. asimismo, la economía mundial está en bancarrota, hermanos. ¿Ah? La pobreza en el mundo es desesperante. Actualmente se habla de la globalización, de mercados comunes, de comercio mundial, de tener un solo tipo de política de comercio y economía para Mm. poder así negociar y hacer comercio entre todos. ¿Usted ha escuchado sobre la Agenda 2030? Hermano, yo le invito a que usted investigue la Agenda 2030 y la Agenda 2050. Quieren reducir la población mundial. ¿Y sabe quiénes quieren reducir la población mundial? Ciertos personajes multimillonarios, la élite que gobierna este mundo prácticamente. Hablo del mundo occidental, ¿ok? Porque en el mundo oriental, los árabes, ellos se manejan solos. Rusia, aparte, China es otra cosa, ¿ok? La India, por ahí va. Estamos. Pero acá, en Occidente, hay una élite que quiere gobernar el mundo. ¿Ok? Pastor, Sí, ¿serían los Illuminati o solamente es una teoría de conspiración? algo por el estilo.
es una élite así, como dicen, los Illuminati, los grandes hombres de dinero. Entre eso aparece un señor apellido Soros que ya tiene 90 y pico años y como que piensa que nunca va a morir. Eh, el famoso Bill Gates, entre otros, hermanos. De verdad que, como por ejemplo, ya es Vox Populi, ¿no? De lo que pasamos en el 2020, que todo eso fue un invento, ¿no? Entonces, yo no quiero decir ciertas cosas porque después me censuran, ¿no? Pero ustedes entienden lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, todo eso ya fue un invento, fue una pequeña probadita, ¿me El entiendes? COVID. Ajá. Quieren Mm. controlar, ¿no? Todo. Hermano, las redes sociales. Hermano, ¿sabía usted que Hermano, dónde fue me, creado me TikTok? disculpa un ratito, voy a salir. Discúlpame, Clever. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo Voy a, no? sa- voy a salir, voy a ver a mi hija al expreso. Dale. Un gusto haberte escuchado, hermano. Ya. Está interesante. Se está grabando igual, ahí queda grabado, ¿ok? Hermano, eh, ¿usted sabe dónde fue inventado TikTok? No China. tengo idea, pastor. En la China. Y pregúntese, investiguelo, hermanos. Si China permite que sus niños usen TikTok, no. Nadie que no tenga 18 años puede usar TikTok y la ley allá es bien drástica. Si alguien va a hablar Así de es. medicina, tiene que ser doctor. Si alguien va a hablar de ingeniería genética, tiene que saber ingeniería genética. Si no, va preso. Exactamente, se dan cuenta, pero hermano, eso ya está comprobado, todo eso de las redes sociales, una manera de manipulación a las masas, especialmente a nuestros jóvenes, nuestros niños. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y mando una cuñita aquí de exhortación. Como yo le he dicho a mis hermanos, si usted odia a sus niños, dele un celular. Perdónenme que sea un poco fuerte, pero usted ve la cantidad de porquerías que hay en las redes sociales, hermano. No tiene idea, no tiene idea. Y nosotros, los que ya pasamos los 40, 50, ¿no? Nos cuesta aprender la tecnología, pero un niño de 3 años ya sabe cómo manipular el teléfono. ¿Usted puede creer Es eso? así. Es así. ¿Ah? ¿Me entiende? Así que mucho cuidado con eso, ¿ok? Continuamos. Número 12. La manifestación de la apostasía, ¿no? Como ya vimos en la semana pasada, ¿no? El ecumenismo. Usted ve cómo se quiere hacer una sola religión, ¿no? Ujú. Ahí pasó algo. No mandé esto para atrás, discúlpenme, ahí pasó algo. Eh, la manifestación de la apostasía, como vimos en 2 Tesalonicenses 2:1-4, en el ámbito religioso también se ve que se quiere llegar al ecumenismo, es decir, la unión de todas las religiones. Esta es la antesala a la venida del anticristo, hermanos queridos. ¿Ok? Número 13. Esa figura, esa ilustración, ya ustedes se las mostré hace unos días atrás también. Ojo con eso también. ¿Ok? Ojo con la construcción del templo. Israel tiene todititito listo para la construcción del templo. Todo. Todo, absolutamente todo. Tienen los planos. Cuando hablemos de eso, le voy a presentar al arquitecto que tiene los planos para la construcción del templo. Tienen Las todo el dinero del piedras, mundo. Las los piedras, bloques y las piedras están enterradas en el mar. sí. Hermanos queridos, de hecho, el año pasado, les voy a mostrar foto ahí cuando hablemos de la construcción de el tercer templo. Asómbrese, ya sacrificaron la vaca roja, que es las cenizas de la vaca roja, se usan para la purificación, de acuerdo al libro de Levítico. Entonces ya tienen el agua de la purificación con el sacrificio que hicieron el año pasado, recogieron la ceniza y tienen el agua con esa ceniza para la purificación del templo. Tienen todo
las vacas rojas, ya tienen 40 sacerdotes o cojenín, tienen ya mujeres ensayando sobre las oblaciones, sobre las tortas, etcétera, 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 etcétera. Todo. ¿Cuál es el problema? El lugar donde lo construyen. Ahí lo vamos a ver cuando entremos en ese estudio, ¿ok? 13. Posiblemente la semana 70 de Daniel empezará con la celebración de un pacto firme entre el príncipe romano venidero, el anticristo, y el pueblo judío para la construcción del tercer templo en Jerusalén y para los rituales y sacrificios profetizados en Daniel 9:27 y en 2 de Tesalonicenses 2:4. Ahora, les doy una pequeña adelantito. Ya hemos visto que el anticristo va a ser del Imperio Romano. Ahora, el falso profeta, ese sí va a ser judío, porque recuerden, por así decirlo, por así hablarlo, ¿cuál es la religión donde existen los profetas? En Israel. Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, el falso profeta, y de hecho, en Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que Juan vio subir del mar una bestia, ¿ok? El mar representa las naciones convulsionadas. Pero la otra bestia, que es el falso profeta, dice, vi que salió de la tierra, ¿ok? Y la expresión de la tierra, hermanos queridos, en hebreo haaretz, se refiere a la nación de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Cuando David huye de Saúl por todos lados, dice, no me queda otra más que me voy donde los filisteos, allá no me va a seguir Saúl, ¿no? Y estaba ahí Saúl con Aquis que le dio oportunidad y después se reunieron todos los príncipes filisteos para combatir contra Saúl y Aquis llevó a David y a sus guerreros y los filisteos dijeron, ¿no es David el rey de la tierra? Miren, los filisteos también usaban esa expresión y se referían a Israel. ¿No es David el rey de la tierra? Cuando lleguemos al tema del falso profeta, ahí les voy a indicar en dónde está ese pasaje. ¿Ok? Número 14. Como decía mi hermano Daniel, los 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Recuerde que el séptimo sello abre las 7 trompetas y la séptima trompeta abre el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Y cada juicio va en forma ascendente, en severidad de castigo. Número 14. Durante la semana 70 pudieran suceder los eventos que van desde Apocalipsis 6 al 19, donde el séptimo sello abre los juicios de las 7 trompetas, ¿okay?, que van de Apocalipsis 8 al capítulo 11, y la séptima trompeta abre los juicios de las 7 copas de la ira de Dios que se ven en Apocalipsis 16. Y por último, la semana 70 de Daniel finaliza con la segunda venida de Cristo en gloria y la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación. Como dice Mateo 24:30, vamos a leerlo. Mateo 24:30 dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, dice así. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermanos, cuando hablemos de la batalla del Magedón, voy a explicar más detalladamente este pasaje. ¿Ok? Usted ha escuchado la batalla del Magedón, en donde va a ser en el valle de Megiddo. Ar-Megiddo significa el valle de Megiddo. Pero ojo por la expresión del versículo 20. Dice que va a haber una mortandad tan grande que la sangre de todos ellos llegará hasta los frenos de los caballos, aproximadamente 1 metro 30 por ahí, 1 metro 40, ¿no? De Y por altura, hermano. de Perdón, altura, de sí, altura, como de un río altura. entonces. Va a ser, no, hermana, va a ser un lago enorme de sangre. Y mire, el área es 1600 estadios. ¿Cuánto es No, no había, 1600? no había visualizado así ese punto. Hermana, Sinceramente no, uf, no lo había visto así. Yo pensaba que era la prácticamente distancia nomás. 1600 estadios, hermanas queridas. Un estadio medía 185 metros por 150 de ancho. Ahora multiplique eso por 1600, sáquele el área, prácticamente todo Israel, todo el centro de Israel. ¿Ok? Todo porque 296.000 kilómetros sería, más o menos. 296 kilómetros exactamente de área, o sea, todo el centro de Israel, todo lo que es plano, ¿ok? En el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat también se lo conoce. Ahí murió el rey Josías en la batalla con el faraón de Egipto, creo que era Necao, si no me falla la memoria, ¿ok? Entonces, pero eso lo vamos a ver más profundamente cuando entremos a, ok, a, permítanme, y hasta ahí llegamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, pastor, y bueno, cuando yo estaba en el seminario, Ajá. yo era el más preguntón hasta que alguien Mm. al lado mío escuché que murmuró, dijo, solo pregunta. No, excelente, Entonces, hermano, y yo excelente. le dije al Para eso profesor, le estamos. dije, pastor, ¿puedo preguntar? Y me dice, no hay pregunta tonta. Tonto es Así el que es. no pregunta, porque estamos para aprender. Oye, eso me gustó, eso me gustó. Amén. Bueno, pastor, en todo lo que usted ha hablado, como le dije, creo la primera vez, yo estoy al tanto de las noticias a nivel mundial en todas las áreas y aspectos. El día de hoy, Estados Unidos rompió toda clase de relación con Irán y están que los atacan, pero a más no poder. Y hoy fue también la reunión de la OTAN, donde por fin la OTAN está presionando a Irán, que al principio no se quisieron unir, ya, pero ahorita ya todos se decidieron, están en una sola mentalidad. Y si Irán no cede, eh, hay una probabilidad alta de que tanto Estados Unidos y la OTAN ataquen a Irán. Irán, recordamos, creo que es Persia, ¿no? Sí, Persia, Y ajá. ahí en Ezequiel también habla de unas ciudades que serán la herida de muerte, pero bueno, veía todo eso mientras usted hablaba, o sea, visualizaba lo de ahora, ¿no? Y bueno, hablando de las potencias, ciertamente la potencia de la que es como la policía del mundo, ¿no? Donde usted está ahora, entonces, podría representar de pronto a lo que es el hierro, porque el hierro es el que tiene la fuerza para destruir y desmenuzar al lodo, al barro, y más bien el barro podrían ser las otras, porque no podría decirse que es la nación asiática, porque ellos están solamente conquistando el área económica, ¿ya?
pero en Y cambio la potencia militar la tiene la nación que ya sabemos. así es. Recuerden Od y Magog. Amén. China y Rusia no cuentan ahorita. Va a ser No. al final de la gran tribulación. Ahí van a actuar. Al final de la semana 70, en la batalla de Armagedón. Ahí Esos van a serían los actuar. reyes de Oriente, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Ahí van a actuar. Por eso, como le decía, yo lo he dicho algunas veces, hermano, y no quiero caer en una herejía, en una blasfemia, pero tengo fe de que el Señor no va a tardar en llegar. Yo creo que a esta humanidad no le quedan más de 10, 15 años, posiblemente, hermano. Ujú. Y pastor, justamente Tal lo vez que usted menos, decía, tal vez claro, menos. justamente lo que usted estaba hablando de la higuera, Allá ¿no? iba, correcto. Ahora, eso me faltó Ya, decir. Ujú, amén. Israel tiene 78 años y una generación es de 80. exacto, eso me faltó decirlo. Gracias, Daniel, por recordarme. Así es, una generación, en los muchos, dicen los más robustos, hasta 80. 80. Pero recuerde que 80 es un número redondeado, ¿no? Pudiera ser 81, 82, 83, 84. No sabemos, vuelvo y repito, no sabemos por eso. Pero lo cierto es, amado hermano, como le digo, las señales están ahí. Entonces, solo falta una cosita, que se haga el pacto con Irán. Y la otra que viene como consecuencia de eso sería la construcción del templo. Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando usted vea que los judíos comienzan a construir el templo, Pastor, amado, preparemos las maletas porque nos Pastor vamos. Clever, Sí. yo también, bueno, a mí me encanta preguntar y a veces me abstengo para no caer mal a los presentes, que soy muy preguntona y no doy lugar a otras personas, pero si las otras personas no aprovechan a preguntar, yo tomo la palabra. En este sentido, bueno, sabemos nosotros a través de la Biblia, ¿no? Que estamos viendo los últimos tiempos y concerniente a la construcción del templo, usted sabe que el lugar donde tiene que construirse el templo es donde está la mezquita actual ahora. Es lo que se cree. Bueno, hasta donde yo conozco, por eso le digo hasta donde yo conozco, no le puedo decir más allá de lo que no sé, ¿no? Y para eso estamos para aprender. Ujú. Y el que va, como ahora usted mencionó, que las personas que tienen que firmar, cuando ya empiecen a firmar ese pacto, creo que son los únicos que no firman, ¿no? Porque usted sabe que Israel con estas personas son enemigos acérrimos, Térrimos, ¿verdad así que es. sí? A Ujú, muerte. ujú. Entonces, ellos no permiten que su mezquita sea tocada, No, no no permiten que pueden, no. nadie, no pueden. La mezquita, ahora, déjeme aclarar algo. El Domo de la Roca no es mezquita. La cúpula ploma que está hacia el sur de la explanada, esa es la mezquita de Al-Aqsa. El Domo de Ya, la Roca es un monumento en donde, según los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo de ahí. Por eso, ¿cuáles son las tres ciudades santas del Islam? Número uno, Meca. Número dos, Medina. Y tercero, Jerusalén. Ahora, destruir el Domo de la Roca es la tercera guerra mundial. ¿Ok? Entonces, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que no se va a destruir el Domo de la Roca, pero sí se va a construir el templo. El pacto con muchos. El pacto con ya, pero muchos. ¿y Ahora, ¿en en qué qué lugar? lugar se va a construir el Ok, templo? Porque usted, ok. ya, eso, Cuando, espérese, no, permítame un todavía no ratito. termino. Ya, déjenme ver. Ok. El siguiente tema es el anticristo, el número 6, y el número 7 es la construcción del tercer templo. Así Sí, que pues, la voy a dejar en suspenso, hermana Eva, vamos a hasta dejar ahí.
Lo vamos a dejar ahí. Hasta 15 días. Lo vamos a dejar ahí. Yo le voy a mostrar exactito el lugar donde va a ser construido el tercer templo. ¿Ok? ¿Estamos? Pero es pastor, donde yo entiendo, el que va a promover o ¿Mm? va a dar en la pauta para construir el templo de Jerusalén, porque acabamos de leer en Daniel 9:27 que a la Ujú. tercera semana él va a cortar ¿cómo dice? Vamos a leerlo A para la mitad de no, la semana, a la la mitad de mitad la semana hará cesar va él la a ofrenda y el aceptar el sacrificio. sacrificio. Entonces, durante los 3 años y medio supuestamente de paz va a ser construido el templo de Jerusalén, el tercer templo. Sí, Ya. Entonces, durante esos 3 años y medio ya la iglesia no estará aquí en la tierra. eso es lo que algunos creemos, Ya, lo que algunos creen, porque ¿verdad? hay ¿Ok? algunos pastores, un pastor español, que él, bueno, sus estudios y todo dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque las trompetas que se va a sonar, él deduce que son las trompetas que habla el Apocalipsis. Eh, Permítame algo. Cuando lleguemos al arrebatamiento, ahí lo voy a explicar más profundamente, pero déjeme aclararle algo. Las profetas de Apocalipsis no tienen nada que ver con con la trompeta, perdón. Las trompetas. Las trompetas, perdón, de Apocalipsis no tienen nada que ver con la trompeta de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ok? Claro, ¿Por qué? Porque las trompetas se usaban en muchos actos en Israel. Si usted ve el libro de Números, Dios le dio a la orden a Moisés y a Aarón de que fabrique 2 trompetas de plata para convocar al pueblo. Solo los sacerdotes la tocaban. Cuando había luna nueva, se tocaba trompeta. Cuando se entronaba un rey, se tocaba trompeta. Para la fiesta santa, se tocaba trompeta. Para convocar al pueblo, de una manera se tocaba para tener alerta al pueblo para la guerra, se guerra. tocaba de otra manera. Pero el son de trompeta, que es el rapto, es para reunir al pueblo. En el libro de Sí. Números, yo ya expuse eso hace días atrás. Permítanme, porque estoy exponiendo el libro de Números cada domingo, allí en mi congregación. Déjenme ver dónde está. 6, no es 6, 7, 8. Aquí está, miren, capítulo 10. Pero, versículo 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Sí ven? Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Ok? Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Entonces, no tiene nada que ver la trompeta de primer Tesalonicense, que es un trompetazo para reunir a su pueblo, con el juicio de las 7 trompetas. Ahora, voy a adelantarme un poquito a la posición del arrebatamiento. Hay hermanos que creen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay hermanos que creen que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Eso lo voy a explicar con más detalle cuando lleguemos a ese tema, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que es el número, ¿dónde está? El número 8, o sea, en 3 semanas. ¿Ok? Así que ahí vamos a Sería exponer un poquito. bueno. Va a haber ¿Ok? mucho debate ahí en Vamos, esa por eso le digo, enseñanza. estamos yendo, yo no tengo problema, son 16 estudios que tengo, amados hermanos, 16 hasta el estado eterno, ¿ok? Y no tengo pereza de dedicarles cada viernes o 1 hora y media, ¿no? Sobre un tema para ir así despacio y para que lo vayan digiriendo poquito a poquito, porque si doy todo junto, no me alcanza, ¿ok? Vamos a reventar. Lo que pasa es que estos temas que está usted llevando
siempre vislumbran o se dan para este tipo de preguntas? ¿O Sí. varias preguntas más? Ujú, Sí. ujú. Y que Pastor, pues, quiero concluir con algo. sí, dime, Danielito. Le doy gracias a Dios, al pastor Elías, que tuvo la gentileza de invitarme a esta conferencia. Que Dios le dé más sabiduría. La verdad me siento como en casa. Siento que hablamos todo el mismo idioma. Siempre me ha gustado estudiar la Biblia, pero lo digo con humildad. Muchos de los pastores, amigos míos, y aún ovejas o líderes, trato de a veces conversar y nadie tiene el conocimiento. Todos están basados en el pentecostalismo de orar, ayunar, vigilar, y no es malo. Pero en cuanto a conocimiento, a veces se les pregunta qué piensas tú de esto y no tienen el conocimiento. O sea, no se puede conversar de Daniel, no se puede conversar de Ezequiel o Apocalipsis porque Sí, justamente les falta conocimiento. Pero en cambio aquí me siento como en casa. pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Esto no se trata de denominación, porque yo he No, visto claro, por supuesto, sino en que todas es las con quien más denominaciones, topo, con sí, quien más topo, en mi caso. porque Dios me ha dado la bendición de dar conferencias, como les dije al principio, creo que en más de 11 países alrededor del mundo y en diferentes tipos de iglesias. Y, y en todas, perdón que les diga y sea tan directo, en todas, y llegué a una conclusión. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Se está viviendo. ¿Qué dice? Esos dos pasajes. Mi pueblo Isaías, perece por falta de por falta de conocimiento. conocimiento. No se trata de dominación, de todo tipo, de todo, porque yo no distingo, ¿me entiendes? No hago distinción. Pero veo, como dijo el difunto que está en la presencia del Señor, el doctor John MacArthur, hay un analfabetismo bíblico en nuestro pueblo y es propio del tiempo que estamos viviendo, de la apostasía. ¿Por qué? Porque es fácil engañar a un pueblo analfabeto. Es fácil. Por eso, en una de mis conferencias de liderazgo, que en una de ellas se llama Las 7 Fs que todo siervo líder debe evitar, hablo sobre la fragmentación o la división. Y si usted se mete a investigar en el internet, amado hermano, habemos más de 50.000 grupos de cristianos evangélicos en el mundo. Estamos más divididos que un rompecabezas. Entonces, por eso el mundo no cree en Cristo Jesús como Él oró en el aposento alto, ahí cuando celebró la última Pascua e instituyó la cena con sus discípulos. ¿Cuál fue el clamor de Jesús? Capítulo 17, siempre me confundo porque 16, 17 Juan, es la oración. Mas no ruego solamente por esto, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, la gente hoy en día no cree en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no estamos unidos. Y eso estoy enseñando en mi seminario que yo doy todos los lunes, ¿no? Estoy dando justamente ahora la materia de interpretación bíblica, ¿no? Y lamentablemente la gente no quiere saber de la iglesia. ¿Por qué? Es un buen negocio, dicen, abrir una iglesia, ¿no? Aquí donde yo vivo, hermano, aquí en una ciudad, no es tan grande mi ciudad, ¿ok? Pero dicen que hay como unos 20.000 hispanos o 40.000 hispanos y hay más de 70 iglesias cristianas evangélicas hispanas aquí. Y adivine cuántas iglesias de la iglesia tradicional hay aquí en mi ciudad. Una. Y ahí van chinos, hispanos, filipinos, africanos, altos, bajos, gordos, flacos, rubios, morenos, trigueños, de todo. Y es triste ver aquí, hermano, donde yo vivo,
Yo lo llevé al pastor Elías para que vea, en un pequeño edificio, hermano, un pequeño edificio de ¿cuánto le diría yo? De unos 20 por 10, creo así, más o menos, ¿no? Y de 2 pisos. Habían 4 o 5 iglesias diferentes funcionando ahí. Y yo he ido a predicar en un centro comercial en donde 2 iglesias rentan ese centro, ese espacio del centro comercial. Y yo le dije a ese hermano, ¿por qué no te unes con la otra iglesia? No, 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 porque todos quieren ser cacique. Por eso es que como yo les dije en el estudio anterior, eso es apostasía. ¿Se da cuenta? Entonces la gente no cree en Cristo, en la iglesia. La gente dice, yo creo en Dios, yo no necesito iglesia. ¿Ok? Lo que pasa, pastor, esto no solamente es de ahora, esto es desde el tiempo de los apóstoles. Acordemos lo que dijo Esto Pablo. sí, pero, No, es que yo soy de Apolo, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de Jesús. sí, pero Y ahora, lamentablemente, pastor, por el desconocimiento de la verdad, porque yo vengo de un país del pastor Elías, conoce la trayectoria del ministerio donde yo crecí, me desarrollé en conocimiento. Todo es para la gloria de Dios, porque Dios nos da esa bendición que es rico aprender, conocer la palabra y enseñar, como desmenuzar una gallina. Yo vengo de ese sistema donde siempre estábamos en seminarios, retiros, enseñanza, pero vine acá y en el pueblo donde yo estoy, eh, es triste decirlo, lamentable, no, hay una diferencia muy abismal, quizás porque esté aquí, quizás en otras partes puede ser mejor, no sé, sí, puede ser. pero muy abismal la enseñanza, muy abismal, y muchos no nos gusta aprender. Otros, lamentablemente, le dan contra a los que aprenden, a los que estudian, a los que han aprendido, o en su caso que usted se ha quemado las pestañas, no para usted, para enseñar Pues sí, ahora, para la gloria de Dios. Ahora, para la pero gloria déjame de decirle Dios. algo, hermana Eva. Eso ocurre también aquí, en mi ciudad. Ocurre en todas partes, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales, el primer estudio de que hablamos, las señales, Jesús fue claro en Mateo 24. Conocer, dice, conocer que el tiempo está cerca. Tenemos que ver las señales. Entonces, y por eso estamos viviendo la última etapa, la iglesia de la Odisea, donde el Señor la llama al arrepentimiento. Lamentablemente es así. Miren, hemos caído en una apostasía tan enorme, ¿no? Hace unos días atrás vi a el hermano Gustavo Cisneros, yo no sé si que tú lo viste, es Elías ahí, si lo ubicas a él o no, Sí, Sí, Gustavo sí lo Cisneros. vi, sí lo vi, ¿ok? sobre. Subió de un pastor que presentó públicamente a su esposo y sigue pastoreando. En México, No, hermana, aquí en Estados Unidos, en el estado de Texas. ah, un jovencito, Era medio joven, no sé, pero no me sí, interesó. No, a mí me dio asco y eso sí, enseguida yo bailando en borré. una discoteca y Es- pastoreando. Estaban, no, hasta se dieron un beso ahí. Yo digo, qué as. Pero vuelvo y repito, y aunque parezca un poco sarcástico lo que yo voy a decir, amados hermanos, y perdónenme si ofendo su sensibilidad, pero yo me alegro de que eso ocurra. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, como dice el Señor, que mi redención final se acerca, Amén, eso es que cierto. nuestro galardón se acerca, hermano. Y lo que está aconteciendo, esta Por situación, eso, todo, el yo mundo también dije lo mismo pasará, hoy. pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que se está viviendo, por eso yo estoy convencido que yo no voy a experimentar la muerte física. Amén. Amén. Ok, Pero hermano. en los Estados Unidos hay iglesias, como lamentablemente es lamentable porque igual son almas que se van a perder, hermano. Dijo Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
que se basan en el amor, se basan en David y Jonatán, dan una mala interpretación que ellos no eran amigos, sino que eran más que amigos, y que ellos se basan más en el amor y es permisivo. Y hay iglesias donde dirigen lesbianas, homosexuales, Sí, sí, y hermana, por lamentablemente eso. este grupo va a un lugar terrible, terrible. Porque lamentablemente es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Mm, Porque lamentablemente, vuelvo, como le dije hace un momento, esas palabras de Isaías y de Oseas siguen retumbando hoy en día. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra. Lamentablemente, la gente no escudriña, y vuelvo y repito, no depende de denominación, depende de todos los llamados cristianos. ¿Ok? Y como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. Si usted ve la diferencia de edad entre David y Jonatán, David era un niño comparado con Jonatán. Jonatán ya era un soldado hecho y derecho, ya era padre, ¿ok? Pero lamentablemente estas mentes perturbadoras, maquiavélicas, trastornan la escritura para sus placeres maquiavélicos. Pero bueno. ujú. Muy interesante, hermanos. Ya es tiempo. Algunos hermanitos ya se me están durmiendo por ahí. Así que pues nos vemos el próximo miércoles a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. ¿Ok? Yo Bueno, creo, pastor, qué tema para bendiciones. la próxima semana? no he terminado ¿Qué tema toca la de, próxima semana? vamos a ver el anticristo. ¿Ok? Ya lo Ok, voy a anunciar ahí. ¿Ok? listo. Y que voy a Quedamos parar con de